Bueno, lo de CR. Ok. Lo hablen después. Bueno, ya estamos comenzando la grabación. Buenos días a todos. Les acabo de compartir en agenda la agenda propuesta, la cual consta de 4 puntos, en donde, bueno, siempre es la misma agenda, pero se las leo a continuación para que podamos estar claros cuáles son los puntos a tratar. Punto número 1, componente número 2, sistema informático, que es todo lo relacionado con financiero, con de negocios y cliente único. Avance el día de hoy. Punto número 2, componente 3, temas relacionados a datos, centro de datos y hardware especializado. Y componente número 3, punto número 3, componente número 4, gestión del cambio y capacitación técnica al día de hoy. Y tenemos el punto número 4 que hace relación a puntos varios si hubiese algo que se quisiera abordar al final. Si están de acuerdo con la agenda, podamos dar inicio con el avance del punto número 1. Procedamos. Ok, listo, gracias, Elías. Bueno, de la semana anterior a esta, se les había informado que el equipo de Free Balance pues teníamos alertado el punto del módulo de beneficios, el cual nos estaba representando un stopper para poder dar inicio a las pruebas integrales. Como es evidente al día de hoy, pues las pruebas integrales para lo que es el core de negocios no dieron inicio el día lunes, y se le había exigido a la empresa Free Balance que dieran inicio a la brevedad, pues retomar esas pruebas el día lunes para terminarlas el día viernes de esta semana, con el fin de que el próximo lunes pudiésemos dar inicio con las pruebas integrales. Eso pues impactaba en hacer un sacrificio a nivel de calendario de una semana, comprimir algunas actividades para poderlo lograr. Sin embargo, el día de ayer en la reunión de líderes operacionales, el equipo de Free Balance nos informaba de que ellos hicieron un análisis un poco más profundo de todos los puntos pendientes, y para no decir que se iba a lograr en una semana, pues estaban indicando que las pruebas del módulo de beneficios les tomaría alrededor de 2 semanas, ¿sí? Impactando el calendario de esa manera. Ellos el día de ayer propusieron de que, bueno, esta semana y la próxima poder cubrir todos los puntos pendientes del módulo de beneficios, y que el impacto se iba a ver reflejado básicamente en las capacitaciones. ¿De qué manera? Pues ellos comprimirían la capacitación de usuarios claves, ¿sí? Para llevarla en paralelo con la capacitación de usuarios finales. Todo esto corrido una semana del calendario actual. Por tanto, dentro de la propuesta ellos decían que el Go Live se planteaba para el 4 de octubre. Entonces, en esa misma semana estarían cerrando las capacitaciones de usuarios finales. No le quitaron tiempo a la capacitación de usuario final, pero sí el impacto es que ellos planteaban en paralelo actividades de puesta en marcha. Nosotros lo vemos como alto riesgo, porque la verdad que si no tenemos usuarios capacitados no podríamos dar inicio a la puesta en marcha como tal. Entonces, no sería conveniente llevarlo a cabo. Entonces se le solicitó a la empresa de Free Balance que hiciera una nueva revisión de cómo podrían abordar esa problemática del cronograma, que no sufriéramos este riesgo, y que se nos entregara un análisis en ese sentido. Ese fue el acuerdo, en el sentido con que Free Balance debe entregarnos un análisis en relación a esa compresión de actividades. Y por ahora, pues el acuerdo es que nos informan a más tardar al finalizar esta semana. Adicionalmente a eso, se nos informaba que mantienen pendientes todavía las pruebas de planilla de beneficios y el caso pendiente con préstamos. Lo increíble del caso, bueno, ustedes ya conocen el diario vivir con la empresa Free Balance, es que
aún para esta semana no lo logran resolver. Indicaron de que esperaban que para más tardar el viernes haber terminado unas pruebas de cargas de datos con planilla de beneficios para poder iniciar las pruebas ya con el área el día lunes. Y de igual manera con el caso de préstamos. El caso ya de planilla de beneficios y el caso de préstamos ya lleva alrededor de un mes y semanas, ¿sí? En donde no se ha logrado avanzar con esos módulos. Y son cosas pequeñas. Entonces les solicitamos a ellos que dieran prioridad a que estos temas no se sigan extendiendo, porque si no, nunca vamos a terminar. ¿Sí? Igual forman parte de la prioridad para llevarlo hacia la puesta en marcha, hacia la siguiente etapa, que es las pruebas integrales. Y otro tema que a mí se abordó el día de ayer y que fue fundamental dentro de los análisis y revisiones de cara a lo que es las pruebas integrales, es que no tenemos datos todavía de cliente único. La empresa Free Balance nos informaba de que como prioridad debíamos cerrar la etapa de datos personales, porque ese es el punto piloto para poder llevar a cabo una migración de datos exitosa. Hoy en día, pues se reportaba que tenemos 12 casos pendientes a nivel de cliente único, y de estos 12 casos, ya el equipo de Injupen, liderado por Francisco, Elías, Carolina, y creo que está también ahí Orlando Javier y algún equipo técnico adicional, están resolviéndolos, pero se nos informaba que cada caso tiene una particularidad, ya que no es fácil de poder resolver, ¿sí? Algunos casos son bien complejos y hay que hacer una serie de análisis, y cada caso tiene su forma de trabajarse. Se entiende la situación. Sin embargo, Free Balance nos planteaba de que si no resolvíamos el tema de datos personales, no tendrían la capacidad de poder migrar ahorita los datos para pruebas integrales. ¿Qué representa esto? Y técnicamente es comprensible, porque el padre de todos los datos del INJUPEN se llama datos personales. ¿Sí? Ese es el que unifica la información, y es la rama inicial para poder decir que tenemos datos de cliente único, ¿sí? O el famoso Golden Record que se está armando. Entonces, esto ya se convierte en un segundo stopper para las pruebas integrales. Tenemos el primer stopper, que es el módulo de beneficios, ¿sí? Que no está listo al día de hoy. Y el segundo stopper es esta solución para los datos personales. ¿Por qué solo datos personales? Porque los demás datos, pues al estar resuelto el primer punto, se podría cargar en cascada lo demás, aunque tengamos problemas de datos erróneos. Igual sobre este punto se le solicitó al equipo de Free Balance que nos pudieran entregar estadísticas en relación a cada entidad de datos para poder analizar ese impacto real de si se puede o no utilizar, o darles la orden a ellos de que, independientemente de que no se haya terminado la depuración y validación que está haciendo Injupen, que puedan hacer una migración así, o sea, tal cual está el día de hoy. Y eso pues quedó del lado de Free Balance, que proveernos esa información. ¿Con qué objetivo se solicitó esa información? Pues bueno, si se logra determinar que el impacto de cantidad de datos, por decirlo así, datos erróneos, el porcentaje es muy bajo, alrededor de un 20% o hasta 10%, entonces podríamos tomar el riesgo de pasarnos, porque si ustedes, bueno, no sé si comprenderán, la estructura del cliente único es piramidal, ¿sí? Inicia con el dato personal. Este dato personal empieza a bajar y empieza a tener a datos de cotizaciones. Estas cotizaciones luego se pueden reflejar o se pueden comparar con los datos que tienen los beneficios. Y este a su vez, al lado de beneficios, también tenemos los datos de préstamos, que también se relacionan con todas estas cotizaciones.
y así se comunican todas estas entidades. Entonces, si no tenemos los datos personales, todo hacia abajo no logra tener un efecto significativo, pero si se resuelve datos personales, al menos aseguramos el punto más alto de la pirámide, y el resto pues se podrían tomar en cuenta para hacer algunas pruebas integrales, bueno, para hacer pruebas integrales en ese sentido, ¿sí? Ese serían más o menos los problemas que identificamos y las cosas que se están analizando. Por nuestra parte, el tema es algo urgente por analizar y resolver. El día de hoy por la tarde vamos a tener una reunión con ustedes en IFUPEN. La solicitamos a nivel de líderes operacionales, hoy a las 2 de la tarde. Se nos accedió a poder tenerla, así que hoy vamos a discutir a detalle estratégicamente qué podemos hacer y qué no se puede hacer a partir de esta información, ¿sí? Y para concluir un poco el tema, dependiendo de este análisis, dependiendo de esas estadísticas y dependiendo un poco de que nos podamos mover o no, se va a tener una sesión esta semana igual con el equipo de Free Balance para poder plantear cómo se ha ido moviendo, o sea, tanto todo lo que ellos han analizado y nosotros también, para poder ver cuáles serían los pasos y si podemos dar esos pasos de manera concreta o no. Tiene la mano levantada Elías. Adelante, Elías, te escuchamos. Sí, lo primero que es importante tener claro es que ya nosotros habíamos advertido que los datos fueron entregados por parte de Free Balance tardíamente. De por sí, que quedó claro también que la empresa había descartado los datos de los equipos anteriores y comenzaron a trabajar prácticamente de cero. Lógico que les iba a tomar tiempo, pero no es responsable de parte de ellos porque prácticamente entregan a las últimas los datos y esperan que en cuestión de días se les resuelvan temas que ellos no pudieron resolver. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos dicho claramente que iba a tomar tiempo hacer esa revisión y sí, efectivamente son casos que no son sencillos de resolver porque son ambigüedades que tiene la data. Sin embargo, esas ambigüedades no tienen que ver con datos que afectan, por ejemplo, el día a día de la institución, porque la mayoría de ellos, por ejemplo, son casos que son, por ejemplo, cotizantes que tienen el mismo nombre, pero hay diferente identidad. Eso no puede ser resuelto informáticamente. Casos como, por ejemplo, cotizantes sin correo electrónico, pues obviamente desde 1976 hasta 1995 nadie va a tener correo electrónico, porque porque el Internet llega a Honduras hasta el año 1995. Entonces, claro que todos los cotizantes antes de esa fecha no iban a tener un correo electrónico. Eh, Cotizantes que no tienen dirección también es la misma situación. Si no se enrolaron, no hay dirección. Entonces son casos de ese tipo y otros quizás un poco más complejos, que al final, en algunos casos, lo que hemos encontrado es que están reportando como parte de ese grupo a cotizantes inactivos. Entonces, todo eso solamente se puede resolver por la vía de un análisis que puede llegar a ser bastante, bueno, que toma su tiempo, pues, y que es un análisis que el ICUPEN ya había hecho en ocasiones anteriores y que ya había entregado los resultados y que prácticamente la empresa desperdició el trabajo que ya se había desarrollado. Entonces, me parece que es claro. No creo que los volúmenes de información sean tan altos como para decir que de verdad esto va a ser un stopper. Obviamente sería ideal tener todos y cada uno de los casos resueltos, pero muchos de ellos no se van a poder resolver porque simplemente, por un lado, requiere un trabajo caso por caso y en el otro lado, tampoco el ENCUPE tiene esa información disponible. Tal vez en algunos casos, como por ejemplo de cotizantes que no tienen el, la dirección de la institución donde trabaja, pues se puede hacer asignándoles la dirección del ramo.
pero eso obviamente tendrá que ser después corroborado contra un enrolamiento que sabemos que el enrolamiento de muchas de estas personas que dejaron de trabajar en el gobierno no es sencillo. Ok, entonces con todo eso, yo pienso de que no debería ser un stopper, ¿ok? Porque en todo caso sí habrá un volumen de información lo suficientemente grande para continuar con esta depuración mientras se culminan las pruebas. Caso completamente diferente del caso de beneficios, porque en beneficios, si no tenemos la lógica del negocio puesta en en el módulo y ya listo para poder hacer pruebas, pues ahí sí que definitivamente sí no podemos avanzar. Voy a ceder la palabra para la licenciada Jenny y doy la bienvenida al ingeniero Otto Galvez, que le he pedido que nos acompañe en esta reunión para que nos dé su perspectiva acerca del módulo de beneficios. Ok, adelante, licenciada, la escuchamos. Sí, gracias, buenos días. Fíjense que yo, pues lo que quiero es más tener un poco de claridad de lo que está sucediendo porque me siento un poco perdida. Entonces, por ejemplo, ya se está hablando de pruebas, ya que se van a realizar pruebas integrales. Mi consulta es, ¿cuál es el procedimiento o las etapas o los requisitos que se deben de tener para ya pasar a estas pruebas integrales si no hemos terminado las pruebas unitarias? Y si aún existen pruebas unitarias que han quedado como prácticamente en cero. La otra pregunta que yo tengo es, ¿cuándo Free Balance nos va a pasar el cronograma de las actividades? Que lo último que yo sé fue visto en una reunión de trabajo con la dirección y el resto de los equipos de las áreas, y se tenían unas observaciones, pero hasta el día de hoy pues no sabemos nada del cronograma. No ha sido convocada el comité de core para poder revisar y aprobar ese cronograma. Entonces, ahorita esas son las dos consultas que yo tengo para tener mayor claridad e irles entendiendo porque me siento perdida. Gracias. Sí, claro. Bueno, el criterio para llevar las pruebas, para hacer una realidad las pruebas integrales, es poder superar las pruebas unitarias, ¿sí? Las cuales son de cada módulo. A la fecha, de todos los módulos que tenemos de core de negocios, mantenemos pendientes únicamente las pruebas del módulo de beneficios, planilla de beneficios, que es complementario, un caso de préstamos y el módulo de riesgos incluido, ¿sí? Sin embargo, para poder hacer una prueba integral, nosotros identificamos que el módulo de riesgo, me imagino que por ahí va también la pregunta para que no, para dejar claro ese aspecto, que es, ¿y qué pasa si yo no pruebo riesgos? Que es lo que nos está sucediendo también, y que no lo hemos hablado, porque faltaba terminar ese punto. Entonces, si no se prueba riesgo, la verdad que no es un impacto para una prueba integral en este momento. ¿Por qué? Porque riesgo es un módulo de apoyo. Se sirve de la integralidad del sistema, ¿sí? Y por lo que sucedió la semana pasada todavía, que ya pues hicimos el ejercicio de hacer una verificación última con el equipo de Free Balance, entonces ese tema está escalado, bueno, y ya lo estamos discutiendo a nivel de dirección, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en relación a lo que es el módulo de riesgo. Entonces, pruebas unitarias al día de hoy, como les digo, son esos módulos pendientes, y el criterio es si tenemos la aprobación de cada área, ¿sí? Podemos pasar a las pruebas integrales. Esa aprobación se dio ya para todos los módulos, ¿sí? Todas las áreas nos dieron las aprobaciones ya. Solo resta el área del ingeniero Otto, el área de Oscar Aguileta y el de Jenny, que al final, como les digo, es un tema bien delicado que tenemos que escalar a nivel de dirección. Ese es el criterio que se está utilizando, ¿ok? Para poder pasar a la etapa de pruebas integrales. Ok, estoy clara, Giancarlo, solo que no sé si esa excepcionalidad sobre los módulos de apoyo quedó documentado, ¿verdad? Que igual podíamos pasar a las pruebas integrales. Y por mi parte, como una área de función de vigilancia, yo recomendaría
que se convoque a un comité de COR y podamos revisar esas aprobaciones que han dado las diferentes áreas, porque hasta el día de hoy yo todavía escucho, por eso yo les digo, necesito claridad y que sean ustedes los que están en el día a día con este módulo que nos aclaren, porque todavía se escuchan, por ejemplo, que no se han aceptado, que no están aprobados, ¿verdad? Entonces, como recomendación, sería importante que viéramos esas aceptaciones, que quedaran documentadas realmente en la aceptación de estos módulos, no así de manera no oficial, sino que de manera oficial quedara para que pudiéramos pasar a otra etapa y quedaran documentadas cada una de las etapas que se están realizando para el desarrollo y la implementación de este core. Sí, no, efectivamente, licenciada Jen, se documentó cada una de las sesiones. Le cuento el procedimiento que se hizo, ¿ok? Cada área tenía una matriz de pruebas a aprobar, ¿sí? En donde se definieron con cada área la matriz de prueba conjuntamente con el equipo de Free Balance en base a términos de referencia. Esas matrices de pruebas se validaron, se aprobaron y se aceptaron para poder llevar a cabo esa etapa de verificación. Una vez que se aprobaron todas las matrices de pruebas con cada módulo, se llevó a cabo una ronda de pruebas unitarias, ¿sí? Por cada módulo. Esa ronda lo que buscaba era que esa matriz estuviera ok, ¿sí? Cada área ejecutó de manera individual junto a Free Balance esas pruebas. Tuvimos, creo que alrededor de 1.5 meses, 2, ejecutando todas estas pruebas. Luego de esa ejecución de pruebas, no nos bastó con solamente decir, terminamos pruebas y todo el mundo dijo, hasta ahí. No, se convocó a una reunión que se le llama reunión de cierre de pruebas unitarias, ¿sí? En donde veníamos y nos sentábamos todos, líderes operacionales, de INJUPEN, Free Balance y el área, y se preguntaba, ¿usted puede dar por determinado que ya probamos las pruebas unitarias, sí o no? Y que podemos pasar a la etapa de pruebas integrales. Y las áreas confirmaban o no si habían casos o no pendientes. Aquí lo importante es lo siguiente. Las áreas sí expresaron alguna inconformidad, pero era en relación a algunas de las pruebas integrales, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de áreas dijo, yo no he visto reportes, yo no he visto cómo es que esto va a pegar a préstamo, por ejemplo. Yo creo un afiliado, pues yo digo, yo no he visto cómo se generan los cálculos completos, etcétera, etcétera. O sea, y todos los problemas o los incidentes que se reportaban sí estaban o se esperan resolver con una prueba integral, porque las pruebas integrales en sí son el alma de lo que es el GRP y de ustedes como institución. Por eso se pedía un sistema informático integrado, ¿sí? Entonces, en base a ese dictamen, en donde se corroboraba con el área de que al menos unitariamente eran superadas las pruebas, ¿sí? Entonces se decía si tenemos un módulo cerrado o no. Entonces, cada uno de ellos tiene un acta de cierre, ¿sí? Y se espera que en las pruebas unitarias se complete. Al igual que todos los reporterías pendientes, porque cada módulo, creo que pocos módulos han visto reportería. Es más, creo que Actuaría sí ya logró ver reportería con su módulo, pero no todos han logrado ver reportería y ha sido de las quejas más grandes que han tenido, ¿sí? Pero sí, el compromiso está en que en pruebas integrales íbamos a llevar a cabo esa funcionalidad, ¿ok? Antes de darle la mano, porque tengo varias manos levantadas aquí, y ya se las voy a ceder, solamente cierro con la segunda pregunta que hacía la licenciada Jenny sobre el calendario. Se mandó un calendario el 4 de julio, que era el último calendario ya revisado, estructurado y que iba a ser inamovible con el equipo de Free Balance a nivel de dirección, ¿sí? Y el mismo ya también fue comentado por parte de la dirección de INJUPEN. Tuve un par de intercambios de comunicaciones en donde pues, bueno, ya fue revisado y más allá de decir si fue revisado o no por el comité de COR, lo desconozco completamente. Eso me imagino que es una gestión interna que ustedes pueden hacer,
para poder hacer esas revisiones internas. Pero el cronograma sí, ahí donde se establece cuándo se iban a iniciar pruebas integrales, cuándo inician capacitaciones, cuándo, perdón, cuándo se hace la puesta en marcha, ¿sí? Y en ese es el que nos hemos estado basando en todas estas pláticas que hemos tenido, como fechas establecidas para poder avanzar en la línea de lo que es free balance, ¿sí? No sé si se les puede, Elías o alguien que haya recibido a nivel de dirección, compartirlo a todo el seno del comité. Sería Ese adecuado. cronograma ya se compartió para pedir comentarios. No podría decir que lo tendría que buscar, pero se le envió a todo el mundo. Sí, Todos lo tienen, inclusive en su caso, Jenny, usted me contestó. Ah, claro, pero estamos hablando del viejo, ¿verdad? El que una vez hizo ese es el cronograma. Pero no hay otro. ¿El nuevo? No hay otro. Ese es el que se aprobó. ¿En qué momento se aprobó? Porque yo no tengo ni el acta donde se ha aprobado ese cronograma. No, fue aprobado por dirección. Fue aprobado por dirección. Esa es otra cosa. Okay. Vea ustedes lo que se viene a enterar uno en estas reuniones de seguimiento, estando nosotros en un comité de corte. Pero usted está en conocimiento del cronograma prácticamente al día siguiente de que se envió. Correcto, pero es un usted dice comentarios. Entonces no puede decir que no conoce, Jenny. Vamos a ver. Bien clara fui en que yo dije que yo conocí un cronograma en que se le habían hecho observaciones. Para que no se fue de junio por ahí en una reunión de trabajo que nos convocaron, que no fue ni un comité de corte, sino que fue una reunión de trabajo con el director. ¿Verdad? Y que se iban a ver diferentes puntos. Dentro de esos puntos estaba ese cronograma de free balance. De ahí, por lo menos yo, no sé si, bueno, creo que se mandó una nota diciendo sobre las líneas de tiempo para poder hacer los ajustes sobre las bases que se iban a depurar. Pero de ahí no volvimos a recibir si hubo una retroalimentación, si free balance dio por hecho esas observaciones que le había dado el INJUPE, en qué momento volvió a entrar y realmente se aprobó por la parte de la institución, porque yo tengo entendido, siendo nueva en este comité, bueno, ya casi un año, de que todos estos cronogramas y todas estas situaciones deben pasar por el comité para que sean revisadas y aprobadas. Entonces, yo que tengo conocimiento de un cronograma que le fueron realizadas observaciones, pero de ahí nosotros no sabemos nada, por lo menos yo no lo sé. Bueno, disculpe que intervenga, pero mire, el cronograma, el último que mandó Elías, ese ya tiene las observaciones incorporadas, Jenny. Si no nos hemos reunido en el comité, o se han reunido en el comité, no es por culpa ni de Elías ni mía, simplemente no se nos ha dado una agenda para reuniones. No lo hemos solicitado no lo hemos solicitado 2 veces, sino que varias veces. Entonces, si usted nos puede ayudar a gestionar una reunión de comité, pues qué bien, ayúdenos. Pero no ha sido porque no hemos querido hacerlo. Incluso tengo 2 meses de tener lista la presentación con los puntos a tocar para comité. Entonces, no empiece también usted a estarnos reclamando cosas que desconoce, porque la gestión se ha hecho para reunirnos con el comité. Ahí está el ingeniero Sergio Ramos, que yo le he pedido varias veces que nos ayude a gestionar la agenda, pero no hemos tenido respuesta. Entonces, si usted nos puede ayudar, entonces se lo agradecería mucho. Gracias. Vamos a ver, primero yo lo que solicitaba era aclaración sobre ese cronograma. Yo no estaba culpando a nadie de que había o no. Sí lo hizo. Yo creo que ustedes deben de tener evidencia, ¿verdad?, sobre las gestiones. Si ustedes dicen las gestiones, perfecto. Eso es su documentación, evidencia que las reuniones se han solicitado, pero que ya no depende de ustedes, sino de un tercero que se las apruebe para poder hacer las reuniones, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo era, aclárenme por favor si realmente tenemos un cronograma, si el cronograma está aprobado, porque yo no he ido a un comité de COR para aprobarlo, ¿verdad? Esas son mis interrogantes para poder tener claridad sobre lo que está pasando. Eso es todo, pero yo no estoy echándole culpa a nadie. Eso es una cuestión meramente gestiones que se deben de realizar, y si no se las han otorgado, pues ustedes ya no tienen nada que ver. Eso es una cuestión de terceros, de poderles aprobar esa reunión, nada más. Aclarado el tema de que sí hay un cronograma, que sí está en conocimiento y que sí está aprobado, continuemos con la reunión. Tiene la palabra
habíamos dicho que iba a participar. Sí. Primero Ana y luego Olvi, teníamos la mano levantada en orden. Sí. Ana, la escuchamos. Ah, ya la bajó, asumo que. ¿Y Olvi? ¿Lo escuchamos, Olvi? Buenos días, compañeros. Sí, yo también quería participar. Voy a empezar con lo último que iba a participar, porque sí, sí, entonces me entró esa duda con el cronograma de proyectos, porque escuché por ahí en algún momento que sí está aprobado, pero después escuché que no se habían reunido o sea, de que se habían hecho las gestiones para, para, para para ese comité para aprobarlo. Entonces me quedó esa duda ahí de cómo es que está aprobado si no ha habido esa reunión. Esa es una. Bueno, lo que sí quería yo decir era con respecto a las pruebas. Si, si lo que manifiesta Giancarlo es así como lo dice, perfecto, vamos bien. Ahora, lo que sí yo quería decir es que estuvimos varias personas ahí por la dirección que, que nos, que nos, que nos hizo de que hiciéramos un trabajo. En ese trabajo, que ya hicimos el informe, eh, estuvimos con todos los usuarios de todos los módulos. Entonces, estos usuarios de todos estos módulos manifestaban que ellos tienen una gran cantidad de requerimientos sin cumplir. Entonces, digo yo, bueno, ¿cómo es que estos usuarios nos dijeron a nosotros que, que tienen ese montón de cosas sin cumplir? Y ahora dice Carlos de que están esa documentación donde dicen de que sí todo está bien. Entonces, habría que cotejar esa parte. Ahora, yo sí puedo hablar por la parte de los requerimientos de TI, de informática. Mire, pero antes de hablar de estos requerimientos de TI, eh, tal vez ustedes se acuerdan cuando hace como me recuerdo, hace unos 4 meses o no sé cuándo, cuando Privalan dijo que de, de, de que iban a hacer esas revisiones con los usuarios. Yo vi ahí lo que iban a revisar, que entiendo de que eso es lo que dice Giancarlo. Entonces, ellos iban a ir a revisar unas pruebas, ¿verdad? Para ver si cumplían esas pruebas, si en el core ya se cumplían. Entonces, en esa fecha, yo les dije, no sé si recuerdan, pero yo les dije, miren, está bien que se hagan esas pruebas, pero las pruebas que tenemos que hacer son las pruebas de validación de los TDR, porque eso es lo que se contrató. Freebalance puede poner ahí mil cosas de que se van a probar para ver si están en el core, para ver si se cumplen en el core. Y está bien, pues, si se cumplen está bien. Pero al final, lo que vale son los TDR, el contrato. Entonces, y eso fue lo que les dije. Yo no sé si me hicieron caso, pero bueno. Ahora, lo que sí yo les digo es que por la parte de TI, hace como unos 3 meses, estuvimos aquí en la oficina de Eliseo Francisco cuando ellos andaban en todos los departamentos haciendo las pruebas. Entonces llegaron a informática. Ahí lo recibimos con Eliseo Francisco, creo que estaban 2 personas más de informática y su servidor. Llegaron 2 personas que yo esas 2 personas nunca más las volví a ver. Perdón, después de haber solo los vi una vez más, pero era para otra cosa. Pero esa vez ahí, que esas 2 personas derribaran, llegaron, supuestamente ellos pensaban que en una hora iban a revisar y a lograr que nosotros les aprobáramos esas pruebas. Nosotros le, le sacamos como 15 puntos que tenía que cumplir
y después nunca más se volvieron a aparecer. Entonces, eso es lo que les quiero decir, pero que a saber con qué plan de prueba fueron a esos departamentos, pero cuando fueron a la UTI, y está que no me debe mentir, le sacamos ahí los puntos que nosotros dar por cumplimiento esas pruebas, y yo hasta el sol de hoy nunca más lo volví a ver. Entonces, todo eso para que tengan pendiente eso, porque a saber qué pruebas son las que hicieron ellos, porque sí concuerda con esta revisión que dicen los usuarios de que ellos tienen muchos requerimientos por cumplir, muchos requerimientos pendientes. En unos inclusive están en 0 avance. Gracias. Ok. Tiene la mano levantada ahora Ana, que creo que tenía problema con el micrófono o algo por el estilo. Sí, tenía problemas. Buenos días a todos. Ok. Siempre sobre este tema de las pruebas integrales, yo les voy a recomendar que antes de que vayan a hacer un despliegue de este tema de las pruebas integrales, se aseguren bien de lo que están por sacar o por implementar, porque hay módulos. Entiendo lo que usted decía, de que este riesgo es un módulo de apoyo y que el otro también, pero hay módulos que son vitales para pruebas integrales, como es el tema de tesorería. Tesorería está entero, por lo que nos reportaron, por el levantamiento que se hizo. No hay temas de interfaces, no hay temas para emitir cheques, no hay temas para emitir recibos vigentes, probados, funcionando, no hay ni siquiera menú de temas de módulo de menú de pagos, pues. Entonces, todo pago, ya sea de proveedores, de pago de beneficios, transferencias de préstamos, todo va a dar ahí. Es un módulo que es vital y se necesita para hacer pruebas integrales. Entonces, si ustedes sacan un tema de pruebas integrales y va a funcionar a medio palo, no es prueba integral. Y lo que van a generar es una frustración en los usuarios, más frustración, porque no va a estar funcionando. Entonces, es importante que lo tomen en consideración. Gracias, Ana. La licenciada Carolina tiene la mano levantada. Adelante. Sí, eso ya estamos bien claros, Ana. Jamás vamos a entrar a una situación de pruebas integrales si no estamos listos. Perdón, o mejor dicho, si ellos no están listos. Es más, se dijo que esta etapa era crucial y determinante como límite de tolerancia para seguir o no con este proveedor. No sé realmente si se formalizó la carta, Giancarlo, en la que INJUPEN manifestaba que nosotros determinamos como punto de tolerancia estas pruebas integrales. Aquí ya que están todos los miembros del comité, o bueno, casi todos, les recuerdo lo que sea, porque siempre se les olvida, que ya habíamos definido que esta era la última vez que nosotros no íbamos a dar más plazos. Ya hoy llevamos una semana de retraso con pruebas integrales. La siguiente la están pidiendo ellos. Ya con 2 semanas, a mi criterio, ellos no van a salir. Entonces, centrémonos en qué es lo que tenemos que hacer más bien, porque estas personas no nos van a responder en ni esta ni la segunda semana. Una cosa. Y la otra es que yo ya les había adelantado en varias reuniones entre líderes operacionales que ellos nos iban a poner a nosotros, nos iban a devolver la pelota con cliente único. Se los dije a ellos. No nos vayan a decir, por favor, que después va a ser culpa de INJUPEN, que no vayan a empezar con X o Y actividad, porque ustedes tuvieron demasiado tiempo para volver a hacer todas las validaciones de cliente único. Hoy nos entregan el jueves pasado la carta esa de cotizaciones y le mandan un recordatorio a Francisco que no la hemos entregado. O sea, quieren que validemos 24 puntos de cotizaciones cuando son miles y miles de registros en un día y medio, cuando nos hemos tardado hasta 4 o 5 meses para validar, para volver a limpiar todo eso. Y eso que no nos salieran de nuevo las que ya habíamos limpiado, sino que son otras nuevas. Nos tardamos una semana todos los días de trabajo para que ellos pudieran entender cómo funcionaba lo de la cuenta corriente y todas las trabas que tiene esta data. Que ahí sí, no es culpa de ellos, eso sí hay que ser bien objetivos, porque para entenderle esta maraña y las miles de cosas que han salido aquí, fue bien difícil.
Pero Ana y los demás, de mi parte, en ningún momento vamos a entrar a pruebas integrales. Ya sabemos las falacias que tenemos en cada uno de los módulos y ellos no están preparados ni lo van a estar. Beneficios no está listo, inversiones terminaron pruebas unitarias, pero dudo que puedan estar listos. Afiliaciones, que es bien crítico, no van a poder gestionarlo, lo sé. Las interfaces no han sido probadas todavía. Entonces, lo que debemos ver es ya ahorita cómo estamos en un punto bien crítico. Y ya dejémonos trabajemos en equipo y veamos más bien cómo solventamos eso y cómo salimos en una unidad ante esta situación, porque ya sabemos que no va a salir. O por lo menos así lo siento yo. Pero seamos profesionales, objetivos, critiquemos de una forma constructiva, pero en el sentido de qué vamos a hacer y qué acciones vamos a tomar a partir de estas 2 semanas que ya tenemos de retraso. Gracias, Carolina. Y bueno, quiero resaltar esa última parte que mencionaba Carolina. Creo que sí, ese debe ser el objetivo de estas reuniones, de poder trabajar juntos. Y recuerden que nosotros no somos ningún embajador de Free Balance, más nunca lo hemos sido, ¿sí? Y no es lo que buscamos. Y más allá de satanizar o no a la empresa Free Balance, es qué es lo que sí tenemos y qué es lo que no tenemos sobre las necesidades. Efectivamente, tenemos términos de referencia claros, tenemos estrategias claras de, ok, yo cómo acepto esto, como decía Carolina, hay un punto de tolerancia, se le informó efectivamente, Carolina, vía carta oficial a Free Balance, esta es la última concesión que se va a permitir y con el objetivo de que ellos puedan cumplir, o sea, era más que obvio el objetivo de esa carta, dejarlo por escrito y documentado, de que nos íbamos a tomar la atribución de evaluar estas pruebas integrales para determinar si esto terminaba o no de ser efectivo para INCUPE, ¿sí? Me parece que hay que ser estratégicos, ¿sí? No se trata de sacar por sacar un producto, jamás he sido esa la consigna. Sin embargo, como lo dice Carolina, hoy en día se está planteando un problema con los temas de datos de cliente único, ¿sí? Que oficialmente sí es algo que debemos hacer, que no es algo que deberíamos estar haciendo en este momento porque lo hemos exigido desde el año 2020, por ahí, ¿sí? Que los datos se nos entreguen los datos, que se nos entreguen los datos para poder entrar en esta fase que estamos en este momento. Yo dialogaba ahí con Elías que al menos ya estamos en ese ir y venir, que es normal para la fase que nos encontramos, ¿sí? Pero esto tiene que venir acompañado también de que no lo usen de excusa para poder llevar a cabo o no las pruebas integrales. Quisiera comentarles nada más antes de darle la mano a la licenciada Jenny, comentario que escribió Orlando Javier en el chat, ¿sí? Que él indicaba, y es algo relacionado a esto. Para realizar las pruebas se puede utilizar los datos que ya se tienen completos. No es necesaria la migración completa, salvo que lo quieran hacer en el ambiente de producción, ¿sí? Este comentario es en relación a que dijimos que era stopper los datos más el módulo de beneficio. Tiene toda la razón. Es más, esa determinación ya lo hablamos con Free Balance, pero no podemos hablar sin tener estadísticas concretas de lo que tiene Free Balance a nivel de inconsistencias. ¿Por qué? Porque como es un tema en cascada, si nosotros cometemos la imprudencia de decir, vámonos a pruebas integrales y resulta que hay tanta cruce de datos malos, de repente va a ser más perjudicial hacer una prueba con esos datos que beneficiosos, ¿sí? Entonces, no es fácil determinar, por decirlo así, que Orlando Javier tiene todos sus datos buenos en el 100 cliente único. Y por eso lo mejor es hablarlo de manera consciente. Nosotros por eso también el día de hoy a las 2 de la tarde tenemos esa reunión estratégica, ¿sí? Para poder hablar de estos temas. Yo se los informaba aquí para que supieran que va a pasar por esa línea, pero no queremos dejar de lado ningún
ninguno de estos temas, ¿sí? También por aquí les leo otro comentario del ingeniero Sergio Ramos. ¿Sí? Importante por cada una de las áreas operativas asegurarse que sus pruebas unitarias satisfacen los requerimientos del área conforme a los TDR antes de dar el visto bueno. Estamos claros que hasta no terminar todas estas pruebas no se puede pasar a la etapa de pruebas integrales. Y efectivamente, sí. Eso es lo que hemos estado trabajando para lograr llegar a decir paso o no paso a pruebas integrales. ¿Sí? Como les digo, tenemos nada más 3 módulos que están por cerrarse. Beneficios, en teoría, free balance. Planilla de beneficios que está completito la próxima semana. Y el módulo bueno, un caso de módulo de préstamo. El módulo de riesgo, como les digo, queda un tema de dirección que hay que hacer unas reuniones internas con este tema, pero que con estos 3 aprobados uno diría, podemos pasar. Sin embargo, como dice Carolina, está bien complicada la situación y es a donde tenemos que apuntarle a avanzamos o no avanzamos con este tema, ¿sí? Yo dejaría que esa discusión la llevemos hoy a las 2 de la tarde y ahí es donde hagamos y tomemos alguna decisión. Creo que ustedes también tienen puntos de vista muy adecuados al respecto, así que si tuviesen algo que agregarles, comuníquense creo que ahí va a estar Sergio Ramos, no sé si Carolina, Elías, entonces para que también, si no ustedes tienen otras actividades, pues que lo puedan comentar en ese sentido, ¿ok? Adelante, licenciada Jenny, le escuchamos. Sí, gracias, Giancarlo. Creo que a mí lo que más me ha inquietado es escucharlo a usted, Giancarlo, ¿verdad? Sobre esos stoppers que habla, ¿verdad? Sobre el módulo de beneficios, planilla de beneficios, un caso para préstamos. Pero me da satisfacción realmente escuchar a la líder operacional, a la licenciada Carolina Alvarado, que tenemos claro aquí en el INJUVE que no podemos pasar a pruebas integrales mientras tanto no hayamos completado y aprobado las pruebas unitarias. Y me da satisfacción también leer mensajes como el que escribió el licenciado Sergio Ramos, porque eso me indica que en INJUVE estamos claros a dónde queremos ir y cómo queremos que las cosas fluyan. Gracias. Gracias. Yo quisiera Adelante, Elías, que le demos la palabra al ingeniero Otto, porque es importante conocer la perspectiva de él respecto a cómo se encuentra ese módulo y pues sin pedirle que sea pronosticador de turno, pero que nos diga si él cómo mira esa situación respecto a lo que sí está bueno y lo que todavía no ha podido probar. Entonces yo pediría que le demos la palabra a Otto en ese momento. adelante, lo escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, básicamente repetir lo que comenté ayer, más una cosita de hoy. En beneficios, tenemos 3 puntos claves pendientes, que son la corrección del cálculo de jubilaciones para participantes nuevos, que realmente podríamos decir que no es urgente porque las jubilaciones de participantes nuevos se van a dar hasta el 2029. Y luego tenemos los 2 puntos que siempre digo que son los más difíciles, que son las garantías de otorgamiento, que ahí son 13 casos de prueba, y las separaciones del sistema, que si recuerdo bien son 7 casos de prueba. La cuestión con esos 2 beneficios es que son los únicos 2 beneficios que están completamente automatizados. O sea, para los otros beneficios, básicamente nosotros creamos un tipo de beneficio por cada variante de ese beneficio. Entonces, por eso yo tengo una lista de más de 200 variantes de beneficios. Pero en garantías y separaciones, solo es un catálogo, es 1 o 2 catálogos. Entonces, por ejemplo, en las garantías implícitamente tiene automatizado el cálculo de jubilaciones, separaciones y beneficios por fallecimiento en uno solo. Entonces es una programación bien compleja
Y si se han tardado tanto tiempo en solucionar problemas más pequeños, la observación que yo di ayer es que esto no va a estar listo en 7 días hábiles. 7 o 8 días hábiles. Eso fue lo que comenté ayer. Hoy en la mañana vino Rosa, precisamente hace unos minutos que me habló Elías, estaba platicando con Rosa. Y pues ella vino para pedirme que le enviara cierta información para que ella se siente directamente con el programador en vez de seguir la ruta tradicional que hay un puente entre ella y el programador, ¿verdad? Entonces me pidió una información que yo se la voy a enviar voy a comenzar a enviársela hoy para que ella en teoría avance con la programación más rápidamente. Aún así, no sé si va a quedar suficiente tiempo porque yo sé, o sea, yo sé que ese código es bien complejo. Entonces, las dudas quedan sobre el tiempo que va a requerir Free Balance para corregir el resultado de estos beneficios. Gracias, ingeniero Otto. Yo tenía una pregunta, no sé, Elías, si quieres comentar tú primero, ya que levantaste la mano antes. Con el No, ingeniero Otto. después de ti, Giancarlo, porque Okay. yo necesito que concluyamos este punto de componente 2. Va, listo. No, mira, ingeniero, una pregunta. Ayer el equipo de Free Balance dijo que ellos iban a estar liberando en la medida de lo posible nuevas funcionalidades a probarse para ir avanzando. Si se resolvía un caso, ellos resolvían y liberaban para que usted pudiera avanzar. ¿Le han dado nuevos insumos para probar o seguimos todavía a la espera? Ok, bueno, ayer lo comenté igual. Ayer nos mandaron Rosa me comentó sobre 2 correcciones, que por cierto, si yo no pregunto, no me las dicen. Eso es otra cosa. Okay. Yo le pregunté a Rosa si ya había algo para probar y me dijo, sí, está esto y esto. Pero si no pregunto, a saber si me hubieran dicho y la experiencia es que no lo hubieran hecho. Bueno, de las 2 cosas que se probaron ayer, una se seguía mala y de la otra hice 2 pruebas y están bien y ahorita antes del mediodía voy a hacer otras 3 pruebas que me faltan sobre ese mismo punto. Pero asumo que van a estar bien porque es casi lo mismo. Entonces, como podés ver, apenas me dijeron que estaban listas para probar y las probamos. O sea que Sí, nosotros sí. no estamos perdiendo tiempo. Correcto. Bueno, qué bueno que me dice que si no pregunta no llega la información. Y bueno, eso es lo que decía Nick ayer, que a medida vayan liberando iban a ir dándoselas a ustedes, pero vamos a hacer un llamado de atención en ese sentido para que ustedes no queden a la expectativa o estar buscando. Pero bueno, es importante el caso porque si no, como lo proyecta el ingeniero Otto, sin necesidad de ser concluyente, no la van a terminar. Por eso hacía las consultas, ¿sí? Ese era el objetivo. Pero bueno, muchas gracias, ingeniero. Adelante, Elías. No sé si querías concluir Giancarlo, algo más. la empresa perdió control de la actividad de las pruebas unitarias. Esa es la conclusión. Por lo tanto, el gerenciamiento de Free Balance no pudo manejar los tiempos para asegurarse de que se concluyeran todas las pruebas unitarias para la fecha que ellos sabían. Sí. Ese es el punto. Los gerentes de Free Balance ni siquiera sabían de la gravedad de la situación en el módulo de beneficios, a pesar de las reiteradas notas de alerta que mandó Otto y de las cuales la consultora estaba en pleno conocimiento. Fin del tema. ¿Ok? Es una responsabilidad que es por entero responsabilidad de ellos, ya que ellos son los dueños del producto y son los que controlan el desarrollo. Yo te podría llegar a individualizar esos niveles de responsabilidad, pero creo que no viene al caso. Y en el caso del módulo de riesgos, hemos seguido la receta que ustedes nos pidieron que siguiéramos. La conclusión ya está. La empresa no pudo concluir en tiempo
ni siquiera el desarrollo del módulo, ni siquiera entró a pruebas y por lo tanto está en incumplimiento porque lo que tiene la empresa, uno, no está de acuerdo al contrato y no está de acuerdo con el storyboard que elaboró la propia Free Balance y que fue revisado y aprobado tanto por INJUPEN como por UNOPS. Entonces, lo de cliente único se vuelve cada vez más pequeño comparado con la dimensión de estos que sí son incumplimientos contractuales, porque lo otro al final lo vamos a terminar resolviendo y se va a resolver relativamente rápido. Pero estos problemas de no tener el módulo de riesgos y no tener el módulo de beneficios, porque sí, claro, ahorita están corriendo, ahorita ya se dieron cuenta del asunto, pero el tema es que ya no llegan con la fecha. Giancarlo. Eso es. Entonces, ya les hemos adelantado lo que vamos a hablar en la reunión. Lo que voy a ir a hablar en la reunión es esto que acabo de decir. Entonces, a partir de ahí, yo lo único que tengo que hacer es reportarlo a la dirección y en el caso de la licenciada Jenny, tenemos que tener una reunión licenciada para que documentemos claramente ya, para que la dirección pueda enviar una nota oficial a la UNOPS respecto a la situación del módulo de riesgos. Para eso, pues, entonces yo pido un espacio de su tiempo para que nos reunamos, Sergio, Carolina y su persona, y que hagamos las redacciones de las conclusiones, porque ya seguimos el consejo de UNOPS, pero ya ahora ya pasamos al siguiente nivel. La empresa también ya sabe que estamos para pasar al siguiente nivel. Sí, Elías, y te agradezco ahí que las gestiones que están haciendo para terminar de documentar vía esa carta, ¿sí? Y ese es el camino que hay que llevar en este momento. Y de acuerdo con lo comentado, ¿sí? Porque sí, ellos, como dicen ustedes, ellos plantearon su propia medicina y parece que está haciendo daño, ¿sí? El equipo de Free Balance. Pero bueno, para concluir el componente 2, me quedaba pendiente el tema de riesgos, ya lo abordó Elías, y el otro tema es sobre core financiero. La empresa Free Balance, bueno, se les había hecho una solicitud de poner en sitio al personal, bueno, particularmente a Freddy Solano, ¿sí? Para poder cerrar los puntos pendientes de lo que es el core financiero. Y efectivamente ya el equipo de Free Balance nos confirmaba que este lunes próximo va a estar llegando al país Freddy Solano para poder atender esas solicitudes y poder darle un cierre y estabilidad a lo que es el core financiero una vez más. Se nos informaba que iba a estar a partir del lunes y al menos al finalizar el día, bueno, hasta el 30 de octubre, nos decía el equipo Free Balance, pensando en actividades de estabilización, pensando en cierre de actividades, ¿sí? Creo que en el punto de core financiero, yo le agradezco a la licenciada Carolina por el control que ha estado llevando. Se tiene claro el camino, se tiene claro los puntos pendientes de cara a lo que es el core financiero y bueno, lastimosamente ese punto siempre tiene algunos detalles por resolver, ya que es un sistema integral, ¿sí? Y sería imposible poder decir tener una solución completa en este momento. O sea, el core financiero tiene deficiencias por lo mismo, por la falta de integralidad, porque es bien complejo poder replicar transacciones que no provienen de forma natural si no tenemos un core de negocios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los animo a que puedan seguir trabajando, que sé que se está haciendo un trabajo muy cercano con el equipo de Free Balance a cerrar esas actividades de core financiero. ¿Sí? Tiene la mano levantada la licenciada Carolina, adelante. Sí, Giancarlo, gracias. Con respecto a lo del core financiero, yo levanté o mandé solicitar un levantamiento de lo que los usuarios consideraban como incidencias, errores en la funcionalidad y cualquier otra cosa que ellos determinaran que podría detener o frenar el adecuado funcionamiento. Entonces, eso se recopiló, yo se los mandé a Free Balance para que lo incluyeran en la matriz general de pendientes que tenemos. Free Balance hizo unas observaciones. Y en ese ir y venir de correos con las áreas involucradas, mejor decidí llamarlos en presencial, tanto con el consultor de Free Balance, ellos y mi persona y el jefe de cada área. En conclusión, y aquí que estamos casi solo de la casa, les diré
que la mayoría reportó problemas de Se perdió el audio, Carolina. Sí, sí, la dejamos de escuchar. Perdón que se me fue la señal. Me Sí, enseñó aquí en la pantalla todos los reportes que estaba diciendo Tesorería que no puede sacar. Él me los mostró. Incluso me mostró cómo lo filtraba, cómo sacaba por esto, por lo otro, mucho más de lo que ellos estaban solicitando. Lo mismo ayer pasó con bienes. Entonces me dijo que ellos no pueden dejar esos reportes como una incidencia porque no es un error de funcionalidad, no es un error de eso, y ni siquiera ellos se han puesto a trabajar y a ver o a jugar, por decirle así, con los menús y para poder determinar cómo sacar un reporte. El problema que teníamos con bienes, por ejemplo, ayer, es que la señora encargada quería el reporte tal como auditoría interna lo solicita. Entonces, mi pregunta es aquí, que están todos ustedes, es que si necesitamos los reportes como auditoría los necesita, como la comisión los quiere realmente, y si viene otro auditor y cambia su metodología de trabajo, vamos a tener que volver a solicitar otro tipo de reporte, y solo por un campo, no lo quería aceptar esta persona, la encargada del módulo. Después ya dijo que sí, que lo iban a trabajar de esta forma, empezaron a ver todas las opciones que sí se podía ver en otro reporte. Entonces tampoco podemos estar cegados o cerrados con la mentalidad de que vamos a trabajar o uno para auditoría interna o dos para la comisión o para quien diablo sea. Entonces los reportes ahí están. Y disculpen que se los diga, pero hasta pena me dio que me los enseñaran en la cara, con un correo diciendo que estaban probados y aceptados por el área de tesorería. Mañana yo vuelvo a sentarme con tesorería para enfrente del consultor para que le vuelva a mostrar a ellos otra vez cómo funcionan los reportes. Entonces ahí también estamos fallando nosotros en determinar un listado enorme de incidencias que ni siquiera nosotros mismos nos hemos puesto a probar. Y se nos van a reír en la cara a nosotros, por ejemplo, mañana, cuando nos tiren otra vez en la cara, que sí están todos los reportes que ellos están diciendo que no pueden generar. O un flujo de trabajo que solo era de direccionarlo para otra persona. Entonces, son cosas que también tengamos cuidado como jefes de revisar las incidencias que realmente en el core de negocio, yo sé que lo que han puesto los jefes, así es, no está, no funciona y eso. Pero en el core financiero sí siento que hay esa debilidad, que no se han puesto a trabajar realmente en el módulo como debieran haberlo hecho. Y no todas las áreas, pero sí algunas. sí. Gracias, Carolina, por el comentario. Bueno, creo que es importante que las gestiones se den así a ese nivel. Hay que ir lastimosamente de la mano con las áreas y con el proveedor en algunas situaciones para poder esclarecer algunos puntos. O sea, imagínense que me pasó algo que me pareció un poco increíble con el módulo de inversiones. La licenciada Elba, bueno, lastimosamente no está aquí ella. Ella decía, yo no sé cuáles son los requerimientos, ¿sí? Yo no sé cuáles son, qué es lo que nos piden. Y es comprensible de ella, ¿sí? Ella es nueva en la institución. Se le compartió los términos de referencia para que estuviera clara qué es lo que se había pedido, porque si no, estamos hablando, o sea, si las áreas no se empoderan sobre qué sí deben pedir y qué no deben pedir, vamos a cometer las imprudencias de decir, no está todo, pero porque lo que yo creo que es todo es una percepción distinta a lo que contractualmente debemos tener, ¿sí? Entonces, yo los animo a que puedan hacer un reforzamiento con las áreas de términos de referencia, como decía el ingeniero Sergio, porque algunas áreas, si no lo saben, es más, fideicomisos nunca les pidieron reportes, nos decía, y todo lo gestionaba el licenciado Juan Carlos Marín. Qué lástima que nos dijeran eso, porque realmente las áreas son, me imagino que autónomas en su gobierno,
pero entonces ahí entonces surgen malos comentarios. Sí, a mí nunca me han pedido reportes. Y hemos pedido reportes a todos aquí, hemos pedido reportes desde hace años, ¿sí? Y entonces se empieza a tergiversar la información y empezamos a generar un ambiente de negatividad y decir, y conste, la palabra negatividad no es para, en el sentido de que no funciona, nada sirve, porque aquí nadie, o sea, pareciera que tenemos un descontrol, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante y es parte del reto con las áreas que tenemos que tener y gestionar de una manera adecuada, ¿sí? Porque sí es algo que se enfrenta el día a día, ¿sí? Eso les podría sugerir en ese aspecto, ¿ok? Yo con eso cierro el punto de componente 2, pero escuchemos a Olvin, que tiene la mano levantada, para pasar a la siguiente componente. Gracias. Sí, como les decía, los usuarios manifestaron varios incumplimientos. Sí, sí es importante lo que dice Carolina, ¿va? De que cada usuario es responsable de su proceso, de su área, de que la data esté bien, todo eso, etcétera. Entonces, si en definitiva, X módulo, en este caso el financiero, o está bien o está mal, así de sencillo. Entonces, si está bien y solo faltan los reportes, eso para mí está cumplido, porque un reporte, para los que somos informáticos, un reporte de cualquier base de datos es un tema que no es complicado, se puede sacar ya para ellos, para Fribal en este caso, que son los dueños del core. Si la información está correctamente en el core, para ellos un reporte lo hacen en una hora. Eso no es ningún problema. El problema es la funcionalidad del core. Entonces, como les decía, hay dos posibilidades, o está bueno o está malo. Si está bueno, macanudo. Ahora, si está malo, como es lo que manifiestan los usuarios, entonces eso solo habría que validar eso, si en verdad es correcto lo que ellos dicen, lo que nos dijeron a nosotros, que uno está en 0% de avance, o si en verdad este es de avance, para que quede ya bien documentado todo eso. Olvin, como quienes dijeron que tenían 0 avance. Así, textualmente te lo digo, 0 avance. ¿Quién lo dijo? ¿Qué áreas? No te lo puedo decir porque... No, sí, les digo para ayudarte sí, a comprender una área sí me dijo 0%. Bueno, recuerdo una, pero pueden haber más. Pero una área sí me dijo 0% avance. Bueno, ok. No, lo digo porque a este foro debemos manejar la transparencia. No es que vamos a ir a regañar el área, sino que yo los podríamos documentar y ayudarles a entender que tal vez el área tiene algún problema de entendimiento y que cuál es el 0 avance. Pero bien, si te quieres reservar esa información, no hay ningún problema. Carolina tiene la mano levantada, adelante. Sí, Olvin, es que está bien lo que usted dice, solo recuerde la diferencia entre no está bien y no puedo hacerlo yo. Entonces hay una gran diferencia. Entonces tengamos cuidado, Olvin, que seamos prudentes, porque decir que no sirven y después nos van a venir en la cara a decirnos, miren, los que no sirven o los que no pueden hacerlo son el usuario. Entonces ahí es donde tengo yo mi temor, que nos vayan en la cara a estallar las cosas que nosotros le estamos diciendo que no funcionan, porque el usuario no es que no funcione, sino que no se ha puesto a ver cómo es la funcionalidad del módulo, del reporte o de lo que sea. Entonces se lo digo con conocimiento de causa. Y si usted quiere venir a la reunión mañana que vamos a tener con tesorería, me gustaría, ya que usted tuvo parte en ese diagnóstico, le repito, no es lo mismo, no sirve, no funciona, a no puedo utilizarlo. Ojo, ¿verdad? Y que nos vayan a rebotar todas esas, que eso es lo que yo no quiero. Que Free Balance se vaya a reír de nosotros en la cara diciendo, miren, esto están diciendo que no funciona, y si funciona. Entonces tengamos cuidado en eso, tengamos cuidado en la observación de los usuarios, quiénes son los que están dando esas observaciones, porque tal vez no fue a la persona correcta, qué sé yo, pero sí tengamos cuidado porque lo que yo no quiero es que Free Balance nos venga a restregar en la cara cosas que nosotros estamos viendo que no funcionan y ellos en 30 segundos nos van a decir, miren, aquí está. Por eso le digo, cada usuario es responsable de su proceso.
Y entonces, por ejemplo, en ese caso, en un caso hipotético, que un usuario a usted le haya dicho en el diagnóstico que no funciona y viene Free Balance y nos dice que sí y nos muestra aquí enfrente de ese usuario, ¿qué va a pasar? Lo que le digo es responsabilidad de él. Responsabilidad de él. Pero ya está estipulado. Yo aquí tengo, Carolina, yo aquí tengo esa nota firmada por cada usuario. Exactamente. Firmada. Entonces, él es el que se está responsabilizando por lo que dijo. Exactamente, está firmada, o sea, con una responsabilidad que usted está diciendo, pero la responsabilidad va a caer para Injupen, al final de cuentas. Por eso le digo, por eso estamos nosotros aquí, el comité de cobro, y usted para administrar toda esa parte. Eso es lo que ellos me dicen, man. Por eso yo le digo, eso es lo que ellos manifiestan. Si está en lo correcto, pues está en lo correcto. Y no sirve el módulo. Ahora, si ellos están en lo correcto, que no han trabajado, no lo conocen, etcétera, etcétera, ellos tendrán que responder por qué no lo han usado, por qué no, por qué dijeron de que ese módulo estaba atrasado cuando en realidad sí estaba avanzado. Pero nosotros, por eso estamos en este comité, para ver todo esto. Por eso yo dije al principio, está bien lo que usted dice, hay que ver este punto, pues, porque hay que validar eso, lo que ellos dijeron contra el core, si es cierto, porque es cierto, pues, no. Vámonos a lo peor. Supongamos que el core sí está bien y los usuarios están mal. Entonces, obviamente, Injupen quedaría mal. Miren, todo esto está mal. Y empiezan ellos, así como Carol dice, empiezan a decir, no, pero aquí está, miren, qué bonito que está aquí. Entonces, obviamente, el Injupen queda mal. A lo interno, pues cada usuario responderá por su proceso. Pero claro, el Injupen queda mal. De ahí que por eso nosotros nos han encomendado estar aquí gestionando todo eso para no caer en ese error y antes de caer en ese error, validar eso si es cierto o no. Gracias por tus comentarios. Les voy a leer comentarios que tiene el ingeniero Sergio Ramos en el chat. Dice que sería bueno dar seguimiento a esa área que tiene 0% de avance. Importante para saber qué ha pasado en ese caso y cuál es la percepción de avance de los gestores del proyecto y determinar en dónde está la incongruencia. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Bueno, ya es un tema que asumo lo van a gestionar ustedes internamente, pero sí es importante manejar esas percepciones. Es importante que, yo no diría que el usuario es el responsable, el jefe de área, cada jefe es responsable de su proceso, ¿sí? No usuarios, porque si es usuario y no es jefe, correcto, tenemos dificultades, ¿verdad? Para determinarlo. Sí, perfecto. Entonces, si son ambos, pero más allá es, el jefe de área tiene que ser el que comanda, ¿verdad? Pero ok, revísenlo a lo interno, hagan el estudio si ustedes gustan. Igual estamos ahí para servirles si quisieran hacer ese tipo de actividades conjuntas con este tema, ¿sí? Listo, con esto podemos dar cerrado el punto número 1 de agenda, que es avance del sistema informático, el cual, pues bueno, hoy en la tarde esperamos tener una plática ahí de urgencia con este tema, ¿sí? Pasamos al punto número 2 de agenda, componente número 3, centro de datos y hardware especializado. Ahí le voy a dar la palabra a Cindy que nos comente si ha habido algún movimiento o diferencia sobre los temas que se están teniendo. Sé que la semana pasada se nos dijo que estaba moviéndose algo, pero bueno, Cindy, si nos puede comentar. Y si hay comentarios de Injupen, pues bienvenidos también en este punto de avance. Bueno, gracias, Giancarlos. Buenos días a todos. Sí, bueno, primeramente hemos estado trabajando en las solicitudes que nos realizó Elías la semana pasada. No hemos podido agendar la reunión por temas internos, pero la estamos programando y la estamos preparando para poder mandarles la convocatoria lo antes posible. En cuanto al tema pues, de los permisos, no tenemos nosotros notificación de más avances de los que tuvimos la semana pasada. Entonces, más bien es de consultarles a la parte del Injupen si alguien sabe cómo va la gestión.
Pues no he podido obtener una respuesta adicional. Estoy tratando en este momento. Más bien voy a ceder la palabra para que Sergio nos pueda informar lo que nos está notificando aquí por el chat. Giancarlo, si quieres leer para todos. Sí, claro. El ingeniero Sergio Ramos indica, ayer se llamó al ministro de Medio Ambiente, nos remitieron con un asistente de él, todavía está en trámite en esta secretaría. Ese es el comentario que ha puesto el ingeniero Sergio. Bueno, gracias por la gestión que están haciendo. Creo que es la única manera de darle un seguimiento así como lo están haciendo, y gracias por estar ahí gestionando que eso se pueda mover. No sé si hay algún comentario adicional. Ok. Como ya sabemos, requerimos de este permiso ambiental para el siguiente paso. Sí. Siguiente paso es la alcaldía. ¿Sí? Después de esta constancia que emita mi ambiente, esto pasaría a la alcaldía, y la alcaldía tendría que emitir el permiso de construcción, porque ya todos los demás requisitos en teoría ya han sido asignados. Entonces, o sea, este es un paso de lo que falta todavía para emitir el permiso de construcción. Sí, ahí indica cada 2 días estamos haciendo la consulta al ministro Luque. Ok, bueno, asumo que ya estar ya un poco ahí alerta entonces el ministro. Es que solamente así va a salir ese permiso, señores. Perdónenme, lastimosamente, sí. Pero Olvin quería participar. Ok. Olvin, adelante. No, adelante, Olvin, sí. No, perdón, se me fue. Disculpe. Ok, listo. Bueno, y concluye. Yo sí quiero comentar al respecto de que efectivamente este punto, como INCUPEN, hemos validado que efectivamente se tiene que hacer la lucha para avanzar y continuar con esto. Por lo tanto, reitero mi petición de la semana pasada que generemos una reunión para que no empecemos a tropezar por, ¿cómo quieren que lo diga? De una forma que no suene feo, por atrofia del proceso. Porque como no hemos movido nada del data center en todo ese tiempo, es posible que hasta mucha gente se haya desubicado respecto a todo lo que hay por delante fuera del permiso. De nuevo, entonces yo lo que estoy tratando es de que estemos, una vez que el permiso esté, ya no tenemos excusa a nadie. Entonces, por eso pido ese tema, ¿ok? Que por favor me indiquen claramente la reunión que debemos tener. ¿Ok? Solamente. Ok, gracias, Elías. Bueno, yo creo que sí, no es que no haya habido avances, ¿sí? Que no se haya hecho nada del lado de INCUPEN ahorita es porque no tienen más actividad que el permiso, pero sí se ha hecho bastantes avances. Comprendo la solicitud que tienes, Elías, y bueno, ya la está gestionando Cindy con Carla al interno para que puedan hacer la realidad. Adelante, Cindy. Sí, Giancarlos. Sí, gracias, Elías. Sí, lo estamos planificando. De hecho, la idea es que tengamos esa reunión y que pongamos la lista de cuáles son las acciones que tocan el INCUPEN previo al inicio de las obras. Sabemos que una vez que tengamos el permiso, bueno, para comunicarles a todos, la empresa constructora, una vez que les giremos la orden de inicio, ellos tienen 15 días para poder instalarse en el sitio para hacer todas sus gestiones, porque sabemos que obviamente ha pasado bastante tiempo. Bueno, y también está dentro de los términos del contrato. Ellos tienen que organizar a su gente, tienen que organizar un montón de cosas, además actualizar los cronogramas del proyecto basado en la orden de inicio, y todo esto estamos muy claros. Lo vamos a hablar en la reunión que sí estamos programando y que lo vamos a atender, Elías. Gracias, Cindy. Bueno, creo que ese sería el punto de avance hasta el momento del componente número 3. Podemos pasar al siguiente componente, al siguiente punto de agenda, que es el componente 4, y el cual, pues bueno,
de la semana anterior a esta no ha habido un cambio de estatus y definitivamente sí, luego de lo comentado por la licenciada Carolina, hay que hacer un reforzamiento con las áreas a nivel de gestión del cambio, porque pueden ser que los comentarios, como decía, es responsabilidad de cada área, pero pueden ser malentendidos, ¿verdad? Entonces, yo les comentaría ahí, pueden hacer alguna actividad bueno, dejemos que pase la reunión de hoy en la tarde, estratégica, pero para poder llevar a cabo esa gestión sería adecuado tener un reforzamiento, un tema de concientización con los jefes de área, para en cierta medida poderlos poner a bordo, ¿sí? Y sobre el tema de capacitación técnica, bueno, también el mismo sigue en el mismo estatus de que hay que llevarlo al comité. Nosotros logramos ver una carta, bueno, hace creo que ya 2 semanas o una semana, nos llegó una carta de Incupen en donde se tocaba el punto también. Y bueno, estamos ya, el tema ya está analizado en cierta medida, pero al interno faltaría que podamos avanzar ya restaurar las reuniones de CDP para poder empezar a tomar esos temas y gestionarlos de manera adecuada, ¿sí? No sé si hay algo más que quisieran comentarnos. Este sería el último punto de agenda. Si hay algún comentario, bienvenido en este momento. Adelante, Elías, te escuchamos. Giancarlo, nosotros también como instituto hicimos saber las cuestiones relativas con las diferentes solicitudes de cambio que estaban volando en el diferente proceso. Sí. De todas ellas, la principal tiene que ver con la actualización del biométrico. El biométrico, su implementación es inminente. Tenemos la prueba de vida a partir del 5 de septiembre. La empresa FreeBalance no ha mandado la estimación de fuerza y costo de esa solicitud de cambio. Entonces, quiero recordarte que eso está presente porque la adopción del biométrico ya es algo irreversible. Sí. Entonces, sí, por favor, necesitamos respuesta al respecto. Sí, en ese sentido, bueno, nosotros ya tenemos hecho los borradores, están en revisión ahorita de esas cartas, pero sí hay algunas aclaraciones que vamos a tener que hacer con ustedes para entender un poco la redacción de algunos de los puntos, diferentes a lo de AFIS, ¿ok? Pero ya están en revisión por parte del equipo interno para poder enviar las cartas, ¿ok? Entonces, sí, ese tema... de acuerdo, ese está en movimiento ahorita. Sí, desde la semana pasada han estado un poco ahí ocupados nuestra dirección y varios temas urgentes internos de la oficina. Y por eso es que no se está haciendo, pues pareciera que se está moviendo un poco más lento las cosas. Pero espero que ya en estos días se logre solventar y poder tener movimientos en esa relación, ¿ok? Bueno, hay una pregunta de Sergio que me parece que es importante. A ver, dale, ¿cuál es? Aquí está. Giancarlo, consulta, ¿ustedes convocaron al CDP? Ya se dio respuesta al oficio enviado por ustedes, el que solicitaron los nombres de los integrantes. Bueno, aquí le quisiera preguntar a Raúl si él ya tiene en su poder esa nota, porque Elías me comentó que sí ya se había mandado, fíjate Raúl, y no nos han compartido la nota de esa solicitud, de la respuesta de Incupe. ¿Sabes algo al respecto? Si te ha llegado alguna mensajería a tu escritorio. ¿Qué tal, Giancarlo? Permitime. Yo les compartí la semana pasada una mensajería que había llegado. Esa es la única que hemos recibido. No sé si tuviste chance de verla. Eran como... Sí, esas sí son las que menciona Elías, pero Elías ¿cuándo fue, Elías? ¿Ayer o antier que se mandó? No, fue el viernes de la semana pasada y a Carla le he hecho llegar una fotografía de la nota con el sello de recepción de UNOPS. Entonces, sí, se entregó el viernes. Sé que el viernes todos andábamos con otra cosa en la cabeza, pero ya a hoy miércoles ya deberían estarla procesando.
Sí, Es la de la respuesta del CDP. sí, Correcto, sí. Sí, esa, permitime, sí, esa ya la tenemos. ok. Sí, a mí no me había llegado todavía copia de eso, pero preguntaba si a ti ya te había llegado. Ok, bueno, Sí, ya no la hemos tenemos. convocado todavía a CDP, Sergio, y ya con esta respuesta nosotros vamos a proceder con hacer las consultas con la dirección para poder ya ir gestionando ese comité de dirección. Gracias, Raúl. Y bueno, y Cindy también me confirma que sí recibimos una carta también. Ok. Y sí, Eli, entonces estará gestionándose. Asumo que ya Carla lo va a tener en su gobierno también. Si ya la tiene Raúl, pues ya la tiene Carla. Entonces, por favor, nosotros solicitamos que ese CDP sea convocado a la más breve plazo posible y también, de nuevo, nos envíen cualquier documento con la suficiente anticipación para poder leerlo y discutirlo antes de la celebración del CDP. Sí, tú nos advertías de la agenda y todo eso, sí, de acuerdo. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta de último momento o algún punto que quisieran agregar? No, de mi parte ya no hay. Ok. Bueno, listo, ese sería el avance para el día de hoy. Giancarlo, Adelante. tenía unos comentarios ahí en el chat sobre el componente 4, nada más como ok, reforzando sí. unas posiciones de la semana pasada. Ok, vamos Y a algo de leerlo. lo que se comentó en la reunión de ayer. Ok. Se los leo ahorita porque no los había visto. Vi hasta el último. Dice el ingeniero Sergio, el componente 4, mi comentario sería que se deben de respetar las horas de capacitación técnica a los usuarios del sistema. No debemos ceder por cambios de cronograma causados por los atrasos de Free Balance. Exactamente, sí. Lo que dijimos la semana pasada, no sacrificar la calidad en este tema. Sí, justo ayer lo replicábamos también, de que no queremos sacrificar los tiempos de horas de capacitación para el usuario final. Ese fue el comentario que le hicimos al equipo de FreeBalance el día lunes en nuestra reunión que tuvimos de seguimiento con ellos. Y por ahí fue que ellos propusieron también de que iban a sacrificar en todo caso las horas de los usuarios claves. Recuerden que FreeBalance tiene una estrategia y que es buena en beneficio del INJUPEN, que es el famoso Train the Trainer, ¿sí? Capacitación de capacitadores, la cual consiste en capacitar usuarios claves del INJUPEN para que se conviertan en embajadores o capacitadores de la misma solución, ¿sí? Eso no los exime a FreeBalance de poder hacer la capacitación a todos los usuarios finales. Pero entonces eso tenía una semana de Train the Trainer y luego teníamos 2 semanas de capacitaciones a usuarios finales. En total eran 3 semanas. Ahí es donde ellos pudieron reducir una semana porque pusieron en paralelo el Train the Trainer junto a la capacitación de usuario final. Entonces, definitivamente eso se buscó y dentro de la propuesta de FreeBalance se estaba resguardando. Sin embargo, ayer se les pidió que volvieran a replantear porque no podemos tener el Go Live junto a capacitación de usuarios finales porque ahí sí tenemos un lío, ¿sí? Entonces, sí, este tema lo estamos guardando porque es sumamente esencial que el usuario esté bien capacitado porque si no vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir y nadie va a poder usarlo y nadie va a poder hacer uso apropiado del aplicativo, generando mayor carga a los equipos de revisión de incidentes, porque van a haber incidentes de no sé para qué se usa este botón y lo presioné y ahora hace esto y no sé qué hacer, etcétera. ¿sí? Son situaciones que se deben evitar y esta es la manera. Entonces, sí, ese tema se me había olvidado comentar que sí. Ahora, recuerden que la capacitación técnica de usuario sí forma parte del componente 4 y cuando hablamos de capacitación técnica, es un concepto que hay que diferenciar de la capacitación de usuario final, ya que la capacitación técnica es para el equipo que dará soporte, que es la UTI. Y esa también está contemplada en esas 2 semanas, y que deberán ser capacitados en aspectos técnicos, tanto de gestión, administración y algunos de poder hasta
hasta ver algunos componentes internos de la solución como tal. Y eso se debe proyectar para esas mismas 2 semanas. Entonces las actividades ahí van a ser fuertes, ¿sí? Y se deben exigir, y nosotros pues estamos claros en la exigencia y no la vamos a dejar por fuera. Elías. Correcto el comentario. Ustedes saben la lucha con este asunto de la capacitación, ¿verdad? Realmente yo insisto en que las capacitaciones virtuales no son lo más recomendable para un tipo de proyecto de esta naturaleza. Tiene que ser capacitación presencial y en todo caso se localizará un lugar a donde poderla realizar de forma presencial. El asunto está en que ningún local es lo suficientemente grande como para que podamos tener sesiones simultáneas, que es lo que al final vamos a tener como exigencia. Como la prueba de vida va a estar durante todo el periodo hasta el Go Live, prácticamente el auditorio no vamos a poder contar con él. Entonces, solamente tenemos hasta ahora identificado un local. Vamos a tener que buscar otras alternativas, posiblemente capacitación en las áreas mismas para poder trabajar una estrategia que nos permita hacer la capacitación a todos en tiempo y salir, en todo caso, si salimos, ¿verdad? A la fecha. De nuevo, en la orden que tenemos es avanzar. Mientras tanto, y aunque vemos que ya hay indicios de que la cosa no va bien, la orden sigue siendo la misma. Yo no he recibido una contraorden. Entonces, por eso es que vamos a seguir avanzando en esta línea. Sí. Comentario final de mi parte, se me olvidaba reportar que tuvimos la demostración del módulo legal con la gente de legal. De esa demostración, yo pude sacar como conclusión que el módulo legal está completado. No hubieron ningún cuestionamiento, ya el módulo había sido aceptado en su momento en aquellas pruebas y entonces los usuarios quedaron para poder trabajar en un ambiente y hacer algunas cargas e ir identificando lo que necesitan, pues como dicen, ir recopilando de información porque ahí no va a haber migración, ellos ahí tienen que cargar todos los casos que tengan para poder alimentar el módulo de legal, pero la prueba se realizó sin inconvenientes el día viernes por la tarde. Eso para conocimiento de todos. Ok, sí, no, es importante. Es importante lo que decía Elías y hay que analizar la estrategia de cómo vamos a poder abordar eso. Hay muchas maneras de hacerlo, sí, ya lo hemos hablado, pero hasta no tener la actividad ahí pronta a ejecutarse, pues se pueden hacer algunas acciones. Por ejemplo, podrían considerar algunas acciones de hacer en centro de día, podría reconsiderarse no hacerlo en algunos salones de algún hotel, ya eso ya tienen algunas medidas de bioseguridad, etcétera. Así eso va a tocar hacer ese análisis una semana antes bueno, pero ahí cuando empiecen a arrancar las pruebas integrales debemos empezar a hablar de esos temas para ver cómo vamos a gestionar esas capacitaciones. Pero al final, tiene razón Elías, hay bastante tema paralelo de varias cosas que se van a hacer en el mismo tiempo y hay que ver la operatividad del INJUPEN, hay que ver varios temas que tienen que ver con esto, ¿sí? Listo. Entonces, si ya no hay más comentarios, eso sería lo último de la agenda del día de hoy. Les agradezco por su tiempo. Si nos pasamos un poco más del tiempo, creo que habían algunas cosas que discutir. Pero bueno, los veo hoy por la tarde algunos de ustedes y listo, pasen un buen día.